El día de hoy vamos a ver el tema conversión de unidades entre múltiplos y submúltiplos del sistema internacional. Pero antes de iniciar con el tema, recordemos algunas cosas importantes. Nosotros en otra clase ya habíamos visto múltiplos y submúltiplos del sistema internacional. Recordemos que estos múltiplos son unidades más grandes que la unidad patrón o base. Y los submúltiplos son unidades o medidas más pequeñas que la unidad patrón o la unidad base. Aquí nosotros tenemos una tabla en la cual tenemos los prefijos de estos múltiplos y submúltiplos. Acordémonos que el prefijo es la palabra que se coloca antes de la unidad de medición, la cual también se puede simbolizar con una letra en el caso de los múltiplos con letras mayúsculas y en el caso de los submúltiplos con letras minúsculas, menos en este caso el prefijo micro, que utilizaremos una letra griega llamada mu. Y tenemos la equivalencia como potencias de 10, ¿cierto? Con un exponente. A esto se le llama notación científica, estas equivalencias que nosotros tenemos acá, que eso ya también lo habíamos visto. Entonces, para cada una de ellas tendremos una equivalencia. Acordémonos de lo siguiente también. Cuando nosotros tenemos una unidad, ejemplo como la unidad megámetro, recordemos que la primera parte, mega, representa el prefijo de nuestra tabla y metro simplemente será la unidad de medición. Asimismo, ese mega está representado por una letra que sería en este caso la M mayúscula, ¿cierto? Y nuestra unidad de medición estaría representado por la letra M, que simboliza metro. Entonces, cuando tenemos MM, M mayúscula, M minúscula, estamos haciendo referencia a megámetro. Con ello, cuando nosotros queramos encontrar alguna unidad, ya sea un múltiplo o un submúltiplo en nuestra tabla, nos referiremos a la primera letra. En este caso, si queremos con el megámetro, pues simplemente buscaremos la M mayúscula y sabremos que será el mega y que tendremos en este caso una equivalencia de 10 a la menos 6. Y nuestra segunda letra simplemente nos representará, en este caso, la unidad de medición. ¿Qué pasa si tenemos una letra sola? No como en esta que tenemos dos letras, sino una letrica sola. En este caso me representará simplemente la unidad de medición, que en este caso sería esta G, me representaría el gramo, que es una unidad de masa, a diferencia del metro, que es una unidad de longitud. Para comenzar, vamos a explicar cómo vamos a utilizar nuestra tabla de múltiplos y submúltiplos y también cómo vamos a utilizar esta pequeña ecuación que tenemos aquí en la parte de arriba, que será la que nos va a ayudar a hacer la conversión de un múltiplo a otro. Convertiremos 0.072 gramos, que nos simboliza la letra G, lo vamos a pasar a CG o centigramos, como lo vemos acá. Por lo general se tiende a escribir la unidad de gramos como GR, pero nosotros la vamos a dejar como G para no confundirnos. Si nosotros vemos aquí en la tabla de prefijos de múltiplos y submúltiplos no existe ninguna G minúscula, solo la G mayúscula que significa giga, pues sería la primera letra la que nos simbolizaría el prefijo. Y cuando hay una sola, estamos hablando de que no tendría un prefijo, sino que sería en realidad la unidad con la que vamos a trabajar. Entonces aquí este gramo me estaría representando la unidad de medida. Mientras que aquí nuestra siguiente unidad sí tiene dos letras, CG. Entonces quiere decir que vamos a utilizar la primera letra como nuestro prefijo, que en este caso sería centi, del que estamos hablando. De acuerdo a ello, entonces vamos a pasar 0.072 gramos, lo pasaremos a centigramos. Para ello nuevamente vamos a utilizar nuestra ecuación que tenemos aquí en la parte de arriba, entonces vamos a utilizar nuestra cantidad serían estos 0.072, entonces vamos a escribirlos acá, 0.072
que me representarían la cantidad que voy a convertir. Ahora, como aquí está solito y solo vamos a tener la unidad, entonces ¿qué vamos a colocar o por qué lo vamos a multiplicar? Para eso entonces nosotros vamos a utilizar en este caso la unidad de 1, porque es nuestra unidad. Como aquí la unidad representaría 0.10 a la 0 o 1. Entonces nosotros vamos a colocar el numerito 1 como esa unidad. Por lo que no tenemos ningún tipo de múltiplo o submúltiplo. Y lo vamos a dividir ahora. Trazamos nuestra linecita aquí para dividir. Lo vamos a dividir entre la equivalencia del prefijo al que se convertirá. Entonces, ¿a qué prefijo vamos a convertir? A centi. Pues ya sabemos que es un centigramo. Entonces, centi, que equivale a 10 a la menos 2. Entonces, colocamos aquí nuestro 10 a la menos 2. 10 a la menos 2. Y acuérdense que algo que no podemos nunca olvidarnos es de la unidad a la que se va a convertir. Que sería CG. O centigramo. Entonces, ¿cómo vamos a proceder a actuar? Pues vamos a hacer la operación. Entonces, en este caso, nuestra operación 0.0072 por 1, sabemos que cualquier número multiplicado por 1 me da el mismo número, entonces vamos a escribirlo acá, 0.0072. ¿Y qué vamos a hacer en este caso? ¿Qué haremos nosotros con nuestra unidad que está aquí en la parte inferior? ¿Qué vamos a hacer con esta unidad que tenemos acá? Pues ¿cómo vamos a trabajar con ella? Vamos a subir esta parte a la parte de arriba, la parte superior. Pero como no tenemos una potencia, pues nosotros simplemente vamos a utilizar la misma potencia. Pero acuérdense que este signo lo debemos cambiar. Entonces, ¿cómo me quedaría esta partecita de acá? Pues vamos a colocarlo nuevamente por, vamos a escribir nuestra potencia nuevamente, vamos a deshacernos de la potencia, pues por 10 y ya no va a ser negativa esa potencia que tenemos allá, ese exponente de la potencia, sino que la vamos a tener como un exponente, en este caso positivo, como si fuera un más 2. Lo que nosotros debemos recordar es que cuando tenemos exponentes positivos, en realidad esos exponentes, cuando hay exponentes positivos, como en este caso, en realidad esos exponentes positivos no se colocan, simplemente se deja sin signo. Y ahí tendríamos como si fuera a la 2 positivo. Y colocamos pues nuestra unidad de medida, que nuevamente son los centigramos, entonces CG. Listo. Nosotros trabajamos notación científica, nos debería quedar un número entero de 1 a 9 y el resto decimal. Entonces estos ceros deberíamos de alguna forma en realidad deshacernos de ellos. ¿Cómo nos vamos a hacer de ellos? Vamos simplemente a correr o a mover ese punto decimal. ¿A dónde lo vamos a mover? Vamos a colocarlo aquí en medio del 7 y el 2 para así tener una parte entera y una parte decimal. Entonces, ¿cuántos espacios lo hemos corrido? En este caso, miren que ya lo hemos corrido 1, 2 y 3 espacios. Pero para hacer ese movimiento de correr esa coma, debemos tener presente algo importante. Y es que en este caso estamos trabajando con un número decimal o un número pequeño, porque estamos hablando de 0 punto y unos números acá, que lo haría ser un número decimal o un número muy pequeño, en especial cuando comienza con 0. Por eso, cuando nosotros vamos a hacer este tipo de notación científica, acordémonos que el signo del exponente que vamos a utilizar debería ser un signo negativo, el que nosotros utilizaríamos acá. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra notación científica? Entonces, nuevamente, dijimos que ya lo hemos corrido 1, 2 y 3 espacios. Entonces nos quedaría 7.2. Dejamos nuestra parte de notación científica o nuestra parte de la potencia similar. Entonces por 10 a la 2. Recordémonos que hemos desplazado nuestra
nuestra indicación de decimal, o sea, la coma o el punto, lo hemos desplazado 3 espacios y que deben ser negativos, por lo que viene de un número decimal. Entonces, menos y el 3 que nos representaría los espacios que hemos corrido. Y nuevamente pues dejamos nuestra unidad de medición que sería el centigramo. Ya para finalizar simplemente vamos a hacer esta operación que tenemos acá. Entonces para hallar nuestra respuesta aquí, pues nuestra respuesta sería simplemente tomamos 7 punto, coma decimal, 2 por 10, pero aquí entonces miren, tendríamos positivo y negativo. Como son diferentes los signos, entonces acuérdense que en este caso restamos, o sea, vamos a restar 2 o 3 menos 2. ¿Que cuánto me daría eso? 1. A 3 le quito 2, entonces me da 1. Y dejamos el signo del número mayor, que en este caso sería negativo. Entonces sería menos 1. Y dejamos aquí nuestra unidad del CG o centigramo. Y pues este ya sería nuestro resultado. Tendríamos 7.2 por 10 a la menos 1 centigramos. O sea que 0.0072 gramos equivaldría a 7.2 por 10 a la menos 1 centigramos. Los dos siguientes ejemplos los haremos un poco más rápido. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar 2 kilogramos, los pasaremos a miligramos. En este caso, ¿qué está pasando? Vamos a identificar primero qué es lo que vamos a pasar. Entonces, ya sabemos que la K mayúscula me representa kilo y la G me representaría el gramo. Quiere decir que aquí estaríamos nosotros trabajando con la unidad de kilo, que la tendremos en este caso acá, ¿cierto? Con la K mayúscula 10 a la 3 y nuestra unidad de miligramo. Entonces la unidad de mili, que es la M minúscula, aquí la tendríamos en nuestra tabla de submúltiplos, que está representada 10 a la menos 3. Entonces kilo, voy a trazarla aquí nuevamente, vamos a subrayarla, kilo 10 a la 3 y 1000 10 a la menos 3. Pero si nos damos de cuenta vamos a ir de una unidad grande o de un múltiplo a un submúltiplo, a una unidad más pequeña. Entonces es diferente a lo que hemos hecho. Pasamos simplemente de la unidad base a cualquiera de las otras unidades, ya fuera múltiplo o submúltiplo. Esa nos puede servir para las dos. Vamos simplemente a pasar de una unidad grande a una unidad mucho más pequeña. Nuevamente volvemos simplemente a nuestra ecuación. Nuevamente colocamos la cantidad. En este caso, pues la cantidad es un número entero que sería el número 2. Y vamos pues a multiplicarlo, ¿cierto? Por la equivalencia del prefijo desde el que se convierte. ¿Cuál sería el prefijo desde el que se convierte? El prefijo de kilo o kilogramo, que es 10 a la 3. Entonces vamos a multiplicar acá, en este caso, por 10 a la 3. Y vamos a dividir ahora, tenemos acá nuestra línea de división. ¿Entre quién vamos a dividir? Vamos a dividir entre la equivalencia del prefijo al que se va a convertir. Entonces, ¿a cuál lo vamos a convertir? A mili. Entonces vamos a dividir entre esa equivalencia de ese prefijo mili, que es 10 a la menos 3. Entonces aquí colocaríamos, entonces vamos a colocarlo aquí como 10 a la menos 3. Pues establecemos, como les dije siempre, no podemos olvidarnos de esta última parte que es la unidad a la que vamos a convertir, si no sabemos en qué estamos midiendo, pues simplemente colocamos aquí nuestra unidad a la que vamos a convertir, que sería mili, y la G que me representan los gramos, miligramos, para que sea mejor, listo. Entonces ya tendríamos, en este caso, lo que hemos venido siempre haciendo. ¿Qué operación haremos ahora? Nuevamente, ya sabemos, tomamos en este caso nuestro exponente y lo vamos a colocar en la parte superior, ¿cierto? Pero con el signo contrario. Aquí está negativo, lo pasaríamos con un signo positivo. Entonces escribimos acá, tendríamos 2 por, ponemos nuestra base que sería el 10. Acordémonos que este primer potencia que colocamos, este 3, es este 3 que está aquí en la parte superior, ¿cierto? Y que vamos ahora a colocar, o vamos a colocar nuestro exponente que está en la parte de abajo, que en este caso será negativo, y lo debemos colocar con el signo contrario que sería positivo. Entonces más 3. Recordemos que ese 3 que estamos colocando en rojo es este 3, lo subrayo aquí también en rojo para que ustedes se acuerden. Entonces el 3 de la parte de abajo. Y colocamos nuestra unidad de medición que serían los mg o miligramos. Entonces ahora sí, miren que aquí ya no tenemos problema con la parte de nuestra representación de notación científica porque solo tenemos un número entero, pues no tendríamos que ponernos a hacer la conversión entre notación científica. Entonces ya tendríamos, simplemente daríamos nuestra respuesta. ¿Cuál es nuestra respuesta? Pues hacemos la operación que tenemos acá. ¿Cuál sería esa operación de los exponentes que vamos a realizar?
pues simplemente como vemos ahí sería una suma. Entonces tendríamos aquí 2 por 10 y 3 más 3, 6. 2 por 10 a la 6 y le colocamos simplemente la unidad ya para finalizar. Y esta sería ya nuestra respuesta. Finalizamos acá. Entonces 2 kilogramos en realidad se representarían como 2 por 10 a la 6 miligramos. Para nuestro último ejemplo vamos a pasar 98.5 hectómetros, lo pasaremos a metros. Como nosotros podemos observar aquí, entonces tenemos nuestro prefijo H o nuestro símbolo H que significa hecto, que equivale a 10 a la 2. Y como vemos en la unidad que vamos a pasar está solita la sola M, no representa mili, sino por el contrario, nos representa la unidad de medida que estamos utilizando, que sería el metro. O sea que vamos a pasar de hectómetro a metro, o vamos a pasar de un múltiplo a nuestra unidad base. Eso también nos sirve para cuando vamos a pasar de un submúltiplo a nuestra unidad base. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Vamos a nuevamente utilizar nuestra ecuación normal, entonces sería 98.5 y colocamos nuestra equivalencia del prefijo que vamos a convertir, que sería el hectómetro, que es 10 a la 2. Entonces vamos a multiplicar por 10, en este caso elevado a la 2. Y dividimos entre nuestra unidad a la que vamos a convertir. Como esta unidad que vamos a convertir ya dijimos que era la unidad, ¿cierto? Que sería 10 a la 0 o en este caso la podemos colocar también como 1 y no se nos olvide colocar la unidad a la que vamos a convertir que sería el metro. Entonces ya tendríamos nuestra ecuación que sería 98.5 por 10 a la 2 dividido entre 1 para pasar a metros. Pero ¿cómo hacemos si aquí no tenemos una potencia de 10? ¿Qué tendríamos que sumar o restar? ¿Qué exponente tendríamos que sumar o restar? Bueno, en este caso es mucho más fácil, porque simplemente deberíamos dividir entre 1. Y nosotros sabemos que cualquier número, no importa qué número yo tenga aquí arriba, dividido entre 1, me va a dar lo mismo. O sea que sería simplemente dejar el número que tengo en la parte de arriba, que sería 98.5 multiplicado por 10 a la unidad en la que estamos midiendo, que serían 2 metros. Pero tenemos el mismo problema que nos ha presentado en el primero y en el segundo caso, que sería que en este caso no hay una notación científica bien establecido. ¿Por qué? Porque acuerden que la notación científica nuevamente debería haber un número entero y el resto como parte decimal. Entonces vamos a pasar esto a notación científica. Y para hacerlo, pues simplemente deberíamos correr, en este caso, nuestra coma. Pero pues en este caso la coma, miren la que está en medio del 8 y el 5. Y nosotros la vamos a correr a que nos quede aquí, en medio del 8 y el 9. ¿Cuántos espacios la vamos a correr? Pues simplemente la vamos a correr un espacio. Tengamos en cuenta que estamos partiendo de un número entero o un número grande, por lo cual el exponente que vayamos a colocar ahorita debe ser positivo. ¿Cómo nos quedaría? Bueno, colocamos nuevamente nuestro número 9, o 9.8 y ahora miren que ya no estaría el punto en medio del 8 y del 5. Por eso escribimos ahí el 5 sin ningún tipo de división, ya sea punto o coma, ¿cierto? Decimal, sino que quedaría 9.85 por y colocamos aquí nuestra potencia, 10 a la 2. Y ahora sí tengamos en cuenta que hemos corrido un espacio en nuestra coma, lo hemos corrido de estar aquí en medio del 8 y el 5 a pasarla a que esté en medio del 9 y el 8. Entonces hemos corrido un espacio. Y como viene de un número entero, entonces nosotros vamos a colocarle un signo positivo. Si viniera de un número decimal, en ese caso, utilizaríamos un exponente o utilizaremos un signo de tipo negativo. Entonces aquí va a ser un exponente de tipo positivo. Una unidad de medida que en este caso sería pues el metro. Ya con esto casi que finalizaríamos nuestro ejercicio, simplemente tendríamos que la respuesta en este caso sería la siguiente. Dejamos el número como está, 9.85, 9.85 y sumamos los exponentes. Como ambos son positivos, entonces sumarían. Sería 2 más 1, 3. Y dejamos la unidad en la que estamos trabajando, que serían 2 metros. Y ya con esto habremos finalizado. Entonces ya saben, entonces nuestra respuesta sería
Sencilla, 9.85 por 10 a la 3 metros. Quiere decir que 98.5 hectómetros pues sería equivalente a 9.85 por 10 a la 3 metros.